Dices que morirías por tus hijos, pero ¿vives por ellos? ¿Cuidas tu salud? ¿Cumples lo que prometes? ¿Sabes escuchar sin reaccionar? Ser padre no va solo de presencia física, va del peso del ejemplo. Y muchos padres, sin darse cuenta, están destruyendo eso. Hoy vas a conocer 7 hábitos que, en silencio, sabotean todo lo que quieres enseñar. No va a ser cómodo, pero si tienes el coraje de enfrentarlo, entonces este vídeo es para ti, porque hay cosas que solo cambian cuando la verdad incomoda. Hábito 1. Prometer y no cumplir. Todo hombre en algún momento va a decir la frase, daría mi vida por mi hijo. Pero pocos se detienen a pensar en lo que significa entregar la vida de forma silenciosa, no con un gesto heroico, sino en lo ordinario, en el día a día. Porque antes de morir por un hijo, hay que aprender a vivir con coherencia delante de él. Y vivir con coherencia empieza por la palabra. Cuando un padre promete algo a su hijo, por pequeño que sea, está lanzando un ancla, un cimiento invisible sobre el cual ese niño comienza a construir su noción de confianza, de estabilidad, de verdad. Y cada vez que esa promesa no se cumple, no por fuerza mayor, sino por descuido, por cansancio o por desinterés, una grieta se abre en esa base. Tú dices, mañana jugamos. Él escucha, eres importante para mí. Pero cuando llega el mañana y te olvidas o decides que ya no es tan necesario, él no entiende los motivos. Porque un niño no tiene filtro de contexto. Interpreta todo como reflejo de su propio valor y poco a poco, sin hacer ruido, empieza a pensar, quizás no soy una prioridad. Tu ausencia enseña, tu olvido enseña, tu palabra rota enseña. La pregunta es, ¿qué estás enseñando? Vivimos en un mundo donde la palabra ha perdido valor, donde el compromiso es flexible y el ya veremos se ha convertido en lema para postergar todo lo que exige presencia real. Pero dentro del hogar, donde se forman los cimientos más profundos de la identidad de un hijo, eso no puede ser así. La palabra de un padre no puede ser viento. La palabra de un padre tiene que ser piedra. Porque, piénsalo bien, prometer y no cumplir no es solo una falla de agenda, es una traición simbólica. Y no hay ejemplo más poderoso que el de un hombre cuya palabra pesa. Puedes trabajar todo el día, puedes luchar por el sustento, pero si tu palabra no es digna, todo eso se vuelve ruido. Tus hijos necesitan confiar en ti más que admirarte, y la confianza nace de la repetición, de la presencia, de pequeñas verdades sostenidas con el tiempo. La cuestión no es hacer todo lo que dices, la cuestión es, cuando hablas, ¿eso significa algo? Porque un día Él crecerá, hará promesas, tomará decisiones, y todo eso será una reproducción o una reacción al Padre que tuvo. Y tu palabra, esa que creías que nadie notaba, resonará en la forma en que Él trata a los demás. Así que piensa. Si mañana fuera el último día en que tu hijo escuchara tu voz, ¿qué le dejaría? ¿Un recuerdo cualquiera o una huella? Hábito 2. Quejarse más de lo que actúa. Existe un tipo de ruido que no viene de los gritos, viene de los lamentos repetidos. Quejarse se ha vuelto un hábito cultural, casi una adicción. El tráfico, el trabajo, la política, el cuerpo, el tiempo, el cansancio. Todo se convierte en queja. Y mientras eso sale de tu boca como algo natural, tu hijo está ahí, escuchando, observando. Pero él no oye quejas. Él escucha rendiciones. Porque toda queja que no va seguida de acción es una rendición disfrazada. El hombre que se queja constantemente sin mover un dedo está enseñando que la vida es algo que nos sucede, no algo que se enfrenta. Y esa lección es sutil, peligrosa, casi invisible, porque no grita, se arrastra,
Corroe el espíritu del hijo que crece creyendo que lo normal es sufrir en silencio y culpar al mundo. Te quejas del trabajo, pero sigues allí, sin cambio. Te quejas de tu cuerpo, pero sigues sedentario. Te quejas de la rutina, pero aceptas todo tal como está. Te quejas, pero no reaccionas. ¿Y qué es un padre que solo se queja? Es un hombre que señala los problemas, pero no es capaz de enfrentarlos. Ese ejemplo es devastador, porque puedes intentar enseñar con palabras, pero tu hijo está aprendiendo con tus hábitos. Y un hábito de victimismo es un veneno lento, que mata el coraje, la autonomía y la fuerza de voluntad. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres que se mueven, que se equivocan intentando, que fallan intentando, que enfrentan la vida tal como es, no como les gustaría que fuera. ¿Dices que quieres ser una inspiración? Entonces deja de contar tus heridas y empieza a mostrar cómo te levantas. Porque lo que moldea el carácter no es el dolor, es lo que se hace con él. El silencio de un padre que actúa forma más que el discurso de un padre que se queja. Y recuerda, la casa donde un hombre solo se queja es la misma casa donde un hijo crece creyendo que no se puede hacer nada. Y un día él será adulto, tendrá sus propios desafíos, sus propias angustias, y cuando se mire al espejo y sienta ganas de rendirse, la referencia que tendrá serás tú, el hombre que eligió quejarse en vez de luchar. No seas ese reflejo. Hábito 3. Corregir con ira, en vez de enseñar con firmeza. La ira es la explosión del hombre que ha perdido el rumbo. Y cuando un padre grita, no es autoridad lo que se escucha, es descontrol, es frustración, es miedo disfrazado de fuerza. Muchos confunden el tono alto con liderazgo, pero el tono no enseña, el tono asusta. Tu hijo no aprende nada con tus gritos, aprende a temerte. Y cuando entra el miedo, el respeto se va, porque el verdadero respeto nace del equilibrio firme, no de la fuerza impuesta. Un padre que se descontrola con facilidad no está educando, está transfiriendo el caos que lleva dentro, y el niño que crece bajo el peso de esa inestabilidad aprende a tragarse el llanto, a esconder el error, a evitar la mirada. No se sentirá seguro para equivocarse, y quien no puede fallar cerca del Padre, fallará lejos y en silencio. Quizás pienses que tienes que ser duro para que entienda los límites, pero el límite no va de castigo, va de dirección, y no se señala un camino con los puños cerrados. Educar es contener el impulso, es respirar hondo cuando la sangre hierve, es recordar que lo que está en juego no es el orgullo del padre, sino la formación del hijo. La ira es humana, pero lo que haces con ella es una elección. Cuando explotas, estás diciendo, no soy fiable. Cuando impones con gritos, estás enseñando que los conflictos se resuelven gritando. Y adivina qué. Un día ese niño crecerá, tendrá sus propias relaciones, su propio hogar, quizás sus propios hijos, y en el momento de corregir repetirá lo que vio o luchará por no repetir lo que sufrió. Ambos caminos son herencia tuya, así que piensa con calma, ¿qué vale más? ¿Ganar una discusión con tu hijo o construir un espacio donde confíe en ti para confesarte un error? La ira puede callar, pero solo la firmeza con amor transforma. Gritar es fácil. Lo difícil es mantenerse en paz en medio del caos. Y es ahí donde la verdadera paternidad se revela, no en el volumen de la voz, sino en la profundidad del ejemplo. Hábito 4. Estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Estás ahí, en el sofá, en el coche, en la mesa durante la cena. El cuerpo está, pero ¿y lo demás? Porque la presencia sin atención es solo apariencia, y tu hijo lo sabe, lo siente. Un niño no sabe explicarlo, pero lo percibe. Nota cuando los ojos están bajos, pegados a la pantalla. Nota cuando la respuesta llega automática, sin alma.
Nota cuando la pregunta molesta y el suspiro llega antes que la respuesta. El padre está ahí, pero no está con él. Y eso, con el tiempo, duele más que la ausencia total. Porque la ausencia clara se entiende. La ausencia disfrazada confunde, y la confusión emocional es el peor tipo de abandono. El mundo moderno está lleno de distracciones. Eso ya lo sabemos. Pero aquí no se trata de tiempo, se trata de entrega. 5 minutos de presencia real valen más que 2 horas de presencia ausente, porque cuando estás de verdad, todo comunica. El tono de voz, la mirada, el toque en el hombro. Y así se construye la conexión, no con grandes gestos, sino con constancia. El problema es que muchos hombres confunden sostener la casa con sostener el vínculo. Creen que estar físicamente cerca, pagar las cuentas, ofrecer comida y techo, ya es suficiente. Pero los hijos no se alimentan solo de pan, se alimentan de presencia afectiva, de escucha, de validación, de vínculo. Y créeme, cuando falta esa nutrición, el vacío que se forma por dentro no lo llena ningún regalo, ningún viaje, ningún gesto tardío. Estar con un hijo es estar dispuesto a entrar en su mundo, no solo cuando te venga bien, sino también cuando el tema parezca tonto, aunque estés cansado, aunque tengas la cabeza llena, porque para él ese momento lo es todo. No recordará los recibos que pagaste, recordará cómo reaccionabas cuando te llamaba, recordará si le mirabas a los ojos o si decías ahora voy sin ir jamás. Recordará si le escuchabas o si solo esperabas tu turno para hablar. Y lo más duro es esto: un día deja de llamar, no por maldad, sino porque aprendió que nunca estabas realmente disponible. Y entonces querrás tener diálogo cuando sea adolescente y encontrarás distancia. La presencia de verdad es sagrada, porque un padre presente emocionalmente ancla el alma de su hijo. Es puerto, es espejo, es base. Estar al lado no basta, hay que estar por completo. O el silencio ocupará el espacio que era tuyo. Hábito 5. Hablar mal de la madre de los hijos. Puede que te hayas separado. Puede que haya resentimientos, diferencias, heridas abiertas, pero cuando hablas mal de la madre de tu hijo, no es a ella a quien estás dañando primero, es a él, porque la mitad de él viene de ella, y cuando escupes veneno sobre esa mitad, él lo traga en silencio. El niño empieza a preguntarse, si mi padre odia a mi madre, ¿también odiará una parte de mí? Y eso genera un tipo de dolor que no aparece al momento. Fermenta, se pudre por dentro. Aunque ella se haya equivocado, aunque ya no os habléis, aunque todo entre vosotros haya salido mal, el respeto debe permanecer. Porque lo que está en juego ahora no es vuestro pasado, es el equilibrio emocional de alguien que todavía se está formando. Un padre maduro entiende que proteger a un hijo también es proteger la imagen de su madre, incluso si ella ya no está presente. Incluso si no merece su defensa. Porque el ejemplo no se da cuando es fácil, se da cuando es justo. Honra el lugar de la madre de tus hijos, porque, te guste o no, ella es parte de lo que él es. Y hablar mal de ella es enseñar el desprecio, y no querrás ser recordado así. Hábito 6. Huir de las conversaciones difíciles. Muchos padres confunden paz con silencio. Creen que evitar un tema es la mejor forma de proteger, de mantener la armonía. Pero el silencio a veces duele más que cualquier palabra mal dicha. Huir de las conversaciones difíciles es como dejar una puerta cerrada con llave en medio de la casa. Todos saben que está ahí, todos sienten lo que hay detrás, pero nadie habla, y el hijo crece intentando adivinar lo que debería haberse dicho. Sexualidad, sentimientos, miedo, error, muerte, separación, límites. Todo eso necesita voz, necesita presencia, necesita valentía. Un padre que calla frente a lo esencial está enseñando que hay cosas que no se deben tocar, que hay dolores que deben esconderse.
pero lo que no se habla se convierte en sombra, y la sombra crece, se convierte en trauma, en confusión, en carga. No necesitas tener todas las respuestas, pero necesitas estar dispuesto a escuchar y a sostener el silencio que precede a la respuesta. Porque lo que tu hijo más necesita no es a alguien que lo sepa todo, es a alguien que no huye cuando más necesita preguntar. Un padre presente no es el que siempre sabe qué decir, es el que permanece incluso cuando el tema incomoda. La conversación difícil que hoy evitas puede ser la crisis que él enfrente solo mañana. Y quizás, más adelante, él también elija el silencio, porque fue lo que aprendió de ti. Hábito 7. Decir que moriría por sus hijos, pero no vivir por ellos. Moriría por mis hijos. ¿Cuántas veces lo has dicho? Con orgullo, con firmeza, como quien lleva dentro un instinto sagrado de protección. Pero entonces, yo te pregunto, ¿vivirías por ellos? Porque morir por alguien puede parecer noble, heroico, pero vivir de forma lúcida, disciplinada y presente, eso sí es un acto de coraje diario. Dices que darías la vida, pero no dejas el tabaco. Dices que lo protegerías con todo, pero no cuidas tu alimentación ni te permites descansar bien. Dejas que tu cuerpo se deteriore, como si el tiempo jugara a tu favor, como si tus hijos necesitasen un mártir, y no un hombre vivo, sano y entero. Y lo más triste es que muchos solo se dan cuenta de esto después de un infarto, después de un susto, después de una hospitalización. La salud no es solo una cuestión personal, es una herencia emocional. El padre que se descuida poco a poco va robando días de vida junto a sus hijos. Y el tiempo que podría haberse vivido, con historias, consejos, paseos y silencios compartidos, se pierde en la prisa, en el estrés, en la excusa de siempre. ¿De verdad crees que tu hijo no te necesitará después de la infancia? Sí, te necesitará, y quizá más que nunca. Te necesitará cuando él también sea padre, cuando tenga miedo, cuando se sienta perdido, cuando necesite escucharte decir, sé lo que se siente, pero para eso tienes que estar ahí, vivo, lúcido, fuerte. Cuidar de la salud no es vanidad, es responsabilidad, porque no se trata solo de ti, se trata del hombre que quieres ser y del tiempo que aún puedes vivir junto a quienes amas. Morir por los hijos es discurso, vivir por ellos es una elección.